Hola, soy Liza Schmidt, investigadora y editora en Inside Crime. Hace unos meses publicamos una nueva investigación titulada Las mujeres atrapadas en la telaraña criminal del Tren de Aragua en Perú. La investigación examina las historias de 8 trabajadores sexuales en Lima, la capital peruana, que han sido víctimas de violencia por parte de los grupos criminales y la policía. Son historias de violencia de género y son un reflejo de cómo el Estado peruano ha fallado en proteger a quienes se dedican a este oficio. Pero sus historias personales también revelan a algo más. Las trabajadoras sexuales han actuado como el termómetro de la criminalidad de la ciudad, pues ellas fueron las primeras víctimas de las economías criminales predatorias que sirvieron de base para la expansión del Tren de Aragua en Perú. La investigación también relata la historia de una mujer sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual por parte del Tren de Aragua. Este grupo criminal se ha aprovechado de la desesperación de decenas de mujeres para atraparlas en su red. Estoy aquí con María Fernanda Ramírez, integrante del equipo de investigación detrás del reportaje, para hablar un poco sobre cómo fue la experiencia de reportar esta complicada historia y por qué la deben leer. Bienvenida, Mafe. Muchas gracias, Laisa. Gracias por estar aquí. Para empezar, cuéntanos cómo llegaron a esta investigación. Bueno, esta investigación comienza a finales de 2023, cuando recibimos un correo de ONUCIDA en Perú en el que nos decían que querían hablar con Inside Crime sobre el aumento de asesinatos de trabajadoras sexuales en el país a manos de bandas como el Tren de Aragua. Cuando recibimos la información empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que ahí había una historia que no se había contado todavía. Vimos que las trabajadoras sexuales en Lima se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad propiciada por los vacíos legales que existen alrededor del trabajo sexual en el país. Y es que el trabajo sexual, aunque no está penado, tampoco está regulado. Y esto durante años ha abierto la puerta a que las autoridades, especialmente la Policía Nacional de Perú y el Serenazgo Municipal, que es una institución a cargo de la seguridad ciudadana, cometan abusos en contra de las trabajadoras sexuales y bueno, recientemente también estamos viendo que las trabajadoras sexuales están siendo blanco de todo tipo de violencias de parte de grupos criminales. Para desarrollar la investigación, contactamos a 2 lideresas de trabajadoras sexuales en Perú, Ángela Villón y Leida Portal, y cada una de ellas dirige una organización para reivindicar los derechos de las trabajadoras sexuales y exigir justicia por la violencia que han vivido a mano de todo tipo de actores. Y con ellas llevamos a cabo varias entrevistas telefónicas hasta que en febrero de 2024 estuvimos en Lima junto con mi colega Lara Loaiza y pasamos muchos días con un grupo de trabajadoras sexuales. Hicimos grupos focales con 8 de ellas, entrevistas a profundidad con algunas, y en esos espacios nos contaron las historias de violencia que han vivido en carne propia, la zozobra y el miedo que sienten cada día. Nos contaron cómo está funcionando el cobro de cupos, que es como llaman a la extorsión que se les cobran los grupos criminales. Y conversamos sobre las agresiones a las que las someten estos grupos. Las acompañamos también a una manifestación organizada por varias organiza- organizaciones de trabajadoras sexuales que protestaban por la falta de avances en las investigaciones de los asesinatos de 2 de sus compañeras. También hablamos con la policía, con la defensoría, con expertas en el tema y llegamos pues a recopilar toda esta información. Para el segundo capítulo, la dinámica fue un poquito diferente, pues este capítulo es sobre una mujer sobreviviente de una red de trata de personas y en Inside Crime tratamos de hacer una reportería muy cuidadosa cuando hablamos de trata de personas. En este caso, lo que hicimos fue reconstruir la historia de esta mujer a través de documentos judiciales a los que tuvimos acceso y que contienen su testimonio, teniendo siempre en mente pues la protección de su identidad y al mismo tiempo pues haciendo una rigurosa verificación de los datos que estaban en estos documentos. En total le tomó a todo el equipo un poco más de un año unir las piezas de la investigación. Esto obviamente incluye escribirla, editarla, pensar en los gráficos y siempre con el pilar de abordar la historia de una manera respetuosa, de no reproducir estereotipos en torno al trabajo sexual ni de revictimizar a estas mujeres. Una de las cosas que mencionaste era los talleres que ustedes hicieron con las mujeres y la investigación explora las historias de 8 mujeres.
¿Puedes contarnos un poquito más sobre este proceso de conocerlas, cómo fue escuchar sus historias y qué estrategias utilizaron para tratarlas con dignidad? Bueno, cuando estábamos planeando toda la logística del trabajo de campo, nos contactamos con unas organizaciones de trabajadoras sexuales y logramos organizar dos grupos focales, cada uno con cuatro mujeres, y realizamos pues diferentes encuentros durante una semana. Hicimos un trabajo previo muy grande también al interior de Inside Crime con nuestras expertas en género para diseñar las preguntas y las actividades que íbamos a hacer en estos grupos focales. Y como lo mencioné anteriormente, siempre tuvimos en mente que queríamos construir un espacio seguro y respetuoso, donde no existiera revictimización. Y tratamos también de crear un espacio en el que se tejiera confianza y hubiera apertura a todos los sentimientos que pueden aflorar cuando se abordan temas tan difíciles como la violencia que han enfrentado ellas. Y fue muy grato para Lara y para mí que ellas estaban muy dispuestas a contarnos sus historias de vida, que se abrieron con nosotras de una forma muy bonita, muy orgánica, y que para ellas fuera también como tan importante que sus historias se conocieran y que se supiera la violencia que están viviendo hace años. También siento que es admirable cómo ellas se han organizado y están luchando por el respeto de sus derechos y de su vida misma. Absolutamente. Y volviendo un poquito, porque mencionaste esto en tu primera respuesta, pero para explorarlo un poquito más, mencionaste que en Perú el trabajo sexual no es ilegal, pero aún así estas mujeres se encuentran en una situación muy vulnerable frente ambos a los grupos criminales y las autoridades. Entonces, entrar en ese espacio con ustedes y hablar era un riesgo de cierta forma para ellas. ¿Podemos hablar un poco más de esta zona gris en la que se encuentra el trabajo sexual en Perú? Claro, lo que pasa es que en Perú el trabajo sexual no es ilegal, es decir, no está penado como un delito en el Código Penal del país, pero tampoco está regulado. Entonces, esto quiere decir que las trabajadoras sexuales están en una especie de limbo legal. Y sí, porque no tienen ninguna ley o ningún marco que regule su trabajo. Entonces, muchas veces pasa que las acusan de delitos que están relacionados al proxenetismo, por ejemplo, y ahí es donde empieza a existir esta relación tan conflictiva con las fuerzas de seguridad, sobre todo con la policía y el serenazgo municipal. De los testimonios que recolectamos, la mayoría, por no decir que todos, coinciden en que miembros de estas instituciones las han extorsionado, arrestado sin justa causa, les montan casos falsos y las violentan de diferentes maneras. Y esta zona gris en la que se encuentra el trabajo sexual, entonces, ha truncado también las denuncias. Si el trabajo de estas mujeres es ya de por sí estigmatizado y si a quienes deben presentar una denuncia también han sido sus victimarios, entonces, ¿cómo van a denunciar las violencias que sufren en el marco de su trabajo? No existe, digamos, confianza en las instituciones, y esto es un incentivo perverso para no denunciar las extorsiones, la violencia que sufren, y esto pues también las hace presa fácil para el crimen organizado. En este caso del Tren de Aragua, pues que ha aprovechado esta oportunidad tan grande para explotar a las trabajadoras sexuales en el país, como lo ha venido haciendo en los últimos años. En la investigación se muestra cómo las trabajadoras sexuales fueron las primeras en darse cuenta de la llegada del tren de Aragua en Lima. En los últimos años, esta organización se ha expandido por varios países de Sudamérica, Colombia, Chile y Perú en particular. ¿Qué factores permitieron esta amplia expansión? Bueno, el Tren de Aragua se ha aprovechado de la migración venezolana para expandirse. Y ojo, lo que quiero decir acá es que el Tren de Aragua ve a las personas migrantes, que son extremadamente vulnerables, como una fuente de ingresos. ¿Cómo? Pues a través de las extorsiones, de la trata de personas, que esto, pues de hecho es el tema que abordamos en el segundo capítulo de la investigación. Y las trabajadoras sexuales están incluidas en este grupo de personas vulnerables explotadas por el Tren de Aragua. Entonces, este modelo de expansión criminal, a partir de la migración de personas venezolanas y del afán de aprovecharse y lucrarse a costa de ellas, luego les permite expandirse a otras economías criminales predatorias. Entonces empiezan a tomar control, no solo extorsionan a las personas venezolanas, sino que también empiezan a extorsionar a los locales, en el caso de Perú concretamente, a las trabajadoras sexuales, y con base en esas ganancias ilícitas
ilícitas que reciben de las extorsiones se empiezan a expandir a a otros lados, ¿no? Empiezan a extorsionar otros negocios, hoteles, comercios, se meten con el gota a gota. Entonces en Perú estamos viendo, sí, que se han metido en el gota a gota, que son estos préstamos con tasas de interés altísimas y empiezan a también meterse en el microtráfico de drogas. Entonces, todo este esquema criminal está basado en estos acercamientos iniciales a grupos poblacionales sumamente vulnerables, como las trabajadoras sexuales, y a partir de ahí pueden expandirse. Vemos que ese modelo se replica en otros países. En Colombia, por ejemplo, las trabajadoras sexuales también han manifestado que el Tren de Aragua las extorsiona. Y pues entonces vemos que esto es algo que no solamente está ocurriendo en Perú, sino que es un tema que responde más un poco como a la adaptación criminal en varios países. Y en el caso del segundo capítulo de esta investigación, ¿cómo es el caso de la mujer venezolana que emigró a Perú en búsqueda de mejores oportunidades? ¿Cómo fue atrapada ella? ¿Cómo son atrapadas estas mujeres en las redes de trata de personas gestionadas por Tren de Aragua, por ejemplo? Bueno, entonces las redes de trata de personas siempre se valen de engaños o coerción, como lo que sucedió en el caso de Isabel, que es la protagonista del segundo capítulo de la investigación, que quedó atrapada en una red de trata de personas, y esto pues lo vemos como replicado en muchos casos de trata en toda América Latina. Quienes captan a las víctimas son personas que generan un vínculo de confianza con mujeres que están en una situación vulnerable porque necesitan solventar sus necesidades económicas, llevar dinero a sus casas, buscar un futuro mejor, y muchas veces esto pues sucede fuera de su país de origen. Les ofrecen trabajos con condiciones que suenan muy atractivas, buenos salarios, y como quien le ofrece el trabajo es alguien de confianza, las mujeres acceden a estas ofertas y en el caso de, pues, de esta investigación van voluntariamente a Perú. Cuando llegan al país de destino es que se dan cuenta de que han sido atrapadas en una situación de explotación, que los términos de su trabajo no son los que les habían ofrecido y que el trabajo ni siquiera es el que les habían prometido. Y bueno, en el caso de Isabel, ella había aceptado un trabajo como vendedora y cuando llegan le dicen, no, no vas a trabajar en esto, pues esto claramente se dio en contra de su voluntad. Entonces aquí empieza como todo un tema coercitivo de violencia psicológica y física. Las víctimas reciben amenazas de violencia contra ellas, pero también en contra de sus familiares, incluso en los países de origen. Y esto, más la constante vigilancia a la que son sometidas por parte de las redes de trata, pues hace que sea muy difícil hacer seguimiento a los casos de trata, o cuando alguna víctima logra escapar de estas redes, hay muchas complejidades adicionales. Muchas mujeres, como son migrantes, en muchos casos migrantes irregulares, pues ellas temen también denunciar y acercarse a las autoridades porque no existe confianza en las instituciones, pero también tienen este miedo de que no les crean, las revictimicen o incluso que las vayan a deportar. Y para terminar, ¿podrías leernos un fragmento del segundo capítulo de la investigación para despertar aún más el interés? Claro que sí. Cuando Isabel aceptó el trabajo de vendedora en un local comercial que su prima, Catalina, le estaba ofreciendo fuera de Venezuela, jamás se imaginó que meses después estaría tendida en una carretera de Perú, haciéndose pasar por muerta y con una bala en el cuello. Isabel tenía 22 años y no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar con su prima en el local ubicado en Mollendo, una ciudad en el departamento de Arequipa, al suroeste de Perú. Esta oferta era su boleto para escapar del colapso económico de Venezuela. Sin embargo, poco después de llegar a Perú, descubrió que la oferta había sido un engaño y que estaba a merced de una red de trata de personas. Muchas gracias, Mafe, por estar aquí y contarnos de esta historia. Gracias a ti. Les invito a todos a leer el resto de la investigación, Las mujeres atrapadas en la telaraña criminal de Tren de Aragua en Perú, disponible en nuestra página web insightcrime.org.